La historia argentina es muy parecida a lo que pasó y lo que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Una enorme participación popular reclamándole a la clase política que se despoje de los prejuicios, porque muchísimas veces siempre son las sociedades las que avanzan más rápido que la clase política. La clase política siempre tiende a ser un poco más conservadora y cuando se siente segura de avanzar en un sentido lo hace. Y eso pasó en la Argentina con una enorme lucha popular, con marchas, con manifestaciones, con proyectos de leyes que muchas veces quedaban en los cajones o que se trataban a medias. Y como decía Claudio, nunca la Argentina tuvo la decisión de establecer esta industria como una política pública. Comenzó en el año 2018 con una ley que establecía proyectos para investigación, que fue el primer paso, y fue pensada de esa manera, fue el primer paso, y muchas provincias argentinas empezaron a desplegar proyectos de investigación del cannabis, y eso permitió avanzar en un sentido, ¿no? Y muchas provincias argentinas, en base a esa ley, establecieron fábricas, como Misiones, que tiene la biofábrica, Jujuy, que tal vez lo conozcan más, la provincia de Jujuy, que tiene una fábrica que ya está empezando a exportar y está empezando a abastecer el mercado interno, La Rioja, San Juan, Río Negro. Son provincias que tomaron este tema como un tema de investigación sanitario, de salud pública, pero que no había una intención en ese momento, año 2018, de avanzar en formalizar una industria a nivel país. Eso permitió que se dieran algunos pasos. Entonces los gobernadores, a través de sus senadores, de sus diputados, comenzaron a presentar proyectos de ley para que ya no sean proyectos solo de investigación, sino que sean proyectos comerciales. Y así fue. Hubo iniciativas de senadores, de diputados, acompañados con mucha participación popular, porque si hay algo que caracteriza a esta industria es justamente la participación popular. Hay, yo creo, muy pocas industrias o casi ninguna industria que se caracterice por tener esa dosis de participación que sí tiene esta industria. Y se llegó a la sanción de la ley que creó la agencia, y la agencia y la ley fue sabia, porque uno de los grandes problemas que nos encontrábamos era decir, bueno, ¿qué ministerio va a regular la industria del cannabis? Porque es un cultivo, pero también es una industria, entonces puede regularlo el Ministerio de Agricultura, pero también lo puede regular el Ministerio de Industria, o la Secretaría de Industria. Y también tiene un fuerte componente de seguridad, es un tema que también afecta a la seguridad, sobre todo para los productores y también para los usuarios, ¿no? Y también tiene un componente científico-tecnológico, porque si hay algo que esta industria tiene, es valor agregado. No es una industria agrícola tradicional que tiene poco valor agregado. Esta industria tiene mucho valor agregado con un componente científico y tecnológico. Entonces la agencia está conformado por un directorio de 5 directores, que uno representa al Ministerio de Industria, que otro representa al Ministerio de Agricultura, que otro representa al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que otro representa al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía. Entonces tenemos un directorio que es interdisciplinario para poder desplegar desde el mismo lugar algo que sea homogéneo y que no sean distintos ministerios fragmentados los que empiecen a generar normativa que, en vez de regular en un sentido positivo, porque también la regulación tiene que ser entendida en un sentido positivo. Muchas veces esta industria particularmente entiende que la regulación es una intromisión del Estado. Y fue uno de los grandes desafíos nuestros de explicarle a nuestros cultivadores, a nuestros productores, porque también hay prejuicios de ambos lados. Los cultivadores pequeños, por ejemplo, en la Argentina, cuando se avanzó en la ley, tenían mucho temor de que se concentre la industria y que ellos queden afuera después de años de lucha. Y hubo que hacer un trabajo y hubo que también diseñar, en términos burocráticos, una agencia que cuide a los más pequeños para que no se concentre la industria. Y hay algo que les quiero contar que es muy importante, que una de las cuestiones que teníamos Argentina, como Chile, es un país grande, con asimetrías, con muy pequeños productores y con grandes farmacéuticas. Entonces decir, bueno, tenemos que diseñar un esquema burocrático que le permita a todos poder tramitar los permisos y las licencias que nosotros vamos a otorgar. Hicimos algo creativo que fue la ventanilla única, que si bien una misma industria, un mismo productor, tiene que tener un permiso que sea agrícola, porque claramente es un cultivo, tiene que tener un permiso muchas veces del Ministerio de Salud,
porque claramente en lo medicinal se transforma en una medicina de uso humano. Tiene que tener también un control de seguridad. No podemos hacer que ese productor vaya a 5 ministerios distintos porque le vamos a complicar la vida. Hicimos la ventanilla única. ¿Qué es la ventanilla única? Que cualquier ciudadano argentino que quiera participar, producir en esta industria, va a un solo lugar a presentar los trámites y a un solo lugar a retirar los trámites. No tiene que andar en 5 lugares distintos. Y con eso le facilitamos la vida, achicamos la burocracia, porque entendemos las dificultades muchas veces que tienen los ciudadanos de poder interactuar con un Estado de una manera ágil, eficiente y transparente. Y también con eso entendimos que cortamos la brecha del que no tiene la capacidad técnica de poder presentar todas las cuestiones que se le solicitan, no caigan muchas veces en estos intermediarios que cobran a veces cifras que un productor pequeño no puede pagar, eso la verdad que fue muy bien recibido en la industria porque fue un gesto muy fuerte de decir que desde el Estado se piensa un acceso igualitario, que no vamos a hacerlo desfilar por todos los ministerios. Y otra cuestión tuvo que ver con el límite de THC. El ente regulador, que en Argentina se llama ANMAT, proponía el 0,2 de THC para poder comenzar con la industria. Bueno, nosotros a la hora de regular hicimos un proceso muy interesante que convocamos a todas las ONG, convocamos a las cámaras empresarias, convocamos a las universidades, convocamos a los científicos y creemos nosotros que hicimos una regulación avanzada, porque tomamos 8 países, analizamos Marruecos, analizamos Austria, analizamos algunos estados de Estados Unidos, analizamos por supuesto Uruguay, que lo tenemos al lado, y entendimos algunos errores que habían cometido esas regulaciones y entendimos que teníamos que evitarlas. Y una de las cuestiones centrales era el límite de THC. Y pusimos el 1 de THC, 5 veces más de lo que, por ejemplo, tiene Austria o tienen muchos países de Europa. Y la verdad que también eso fue muy bien recibido porque fue un claro gesto de cuidar a los que no pueden tal vez acceder al grado Pharma, que puedan tener mucha más participación en la industria porque el piso se subió 5 veces más de lo que pretendía la autoridad de aplicación farmacéutica. Entonces esas cuestiones fueron muy buenas. Nosotros nos resultó muchísimo también para legitimar el proceso que participen las universidades, que participen los científicos, que participen toda la sociedad civil a través de ONGs. Es una industria que tiene mucha potencia en la sociedad civil, que participen las cámaras empresarias, porque todos fueron constructores de la regulación que los va a afectar y le va a marcar las reglas de juego en el buen sentido a ellos mismos. Así que fue una construcción colectiva que nos resultó mucho y que hoy hay una enorme expectativa porque estamos a punto de dar las primeras licencias en cannabis medicinal y los primeros permisos de cáñamo industrial que tienen que ver con algo muy importante que es donde empieza. Nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer varios países, yo le contaba a Simón recién también en Israel que aprendimos mucho de esta industria porque esta industria tiene el desafío de estandarizarse porque nos va a permitir a todos saber desde a los productores hasta los médicos qué productos sirven para cada caso y qué productos se van a producir en la industria, ¿no? Y la verdad que esto fue muy positivo, así que una de las cuestiones que yo veo, y le comentaba a Claudio, que sería muy importante para el momento que están ustedes empezar a introducir a esta construcción colectiva estos actores que tienen muchísima potencia a la hora de hacer aportes, pero también tienen muchísima potencia a la hora de construir sentido.